Y en esta oportunidad estoy con María Elena Balbi y con Adriana León de el IPIS Venezuela, IPIS Perú, Instituto Prensa y Sociedad. Yo quiero, hoy cerró en Venezuela el diario La Región. Seguramente vamos a ver en pantalla la imagen de este diario. Un diario más de los que cierra en Venezuela. Y yo comienzo contigo, María Elena. ¿Cuántos diarios han cerrado ya? Sí, bueno, esta crisis sabes que comenzó en el año 2013 y ya a la fecha de hoy llevamos 35 medios que han cerrado o salido de circulación de una manera temporal. De los que han cerrado definitivamente, ya con este de hoy llegaríamos a 20 diarios. Y de otros que han estado, digamos, cerrados temporalmente, unos 15 diarios más o menos, ¿no? Que cuando digo cerrado temporalmente es que están rompiendo con ese principio de periodicidad. Porque, por ejemplo, no circulan en Semana Santa, no circulan en Carnaval o en Navidad para ahorrar papel y poder entonces tener, digamos, una reserva. 4 cuerpos tienen uno. No, tienen 2 pliegos, o sea, se ha reducido a la mínima expresión ese espacio informativo en diarios, además que son fundamentales. Por lo menos el caso del Carabobeño, con más de 80 años, cerró su edición impresa para pasar solo a la digital. El caso ahorita reciente del Impulso también, con más de 110 años, más de 100 años de Ahora, es bueno que le expliquemos a la teleaudiencia, ok, rompen con la periodicidad, pero ¿por qué? Pues porque sencillamente el acceso a los insumos para la industria editorial está totalmente restringido. No hay, digamos, dólares para importar papel. Además, el Estado ha concentrado la importación de papel y la importación de insumos y decide de manera discrecional a qué medio darle papel y darle tinta y planchas. Obviamente, con esta situación económica, las estructuras de costos no soportan comprar el papel y estos insumos al mercado negro y por lo tanto pues se ven restringidos en lo que sería las ediciones o el número de páginas o el tiraje, la periodicidad. Entonces de esa manera eso es lo que está ocasionando todo este fenómeno. Adriana, en Perú la situación es distinta y hubo un cambio de gobierno. Entre Humala, por ejemplo, y Pedro Pablo Kuczynski, ganó la prensa. ¿Cuál es la circunstancia? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. En el Perú es distinto, ciertamente. Tenemos una democracia después de 10 años de dictadura en la cual la prensa es libre, es independiente, pero trabaja en condiciones difíciles en las regiones, al interior. Es distinta la prensa grande, la prensa de la capital y la prensa regional, que tiene que sufrir todo el tiempo afrontar temas de corrupción, narcotráfico, mafias, tal ilegal, minería ilegal, y que vive en permanente riesgo porque las mafias han cooptado los gobiernos. Entonces las gobernaciones, la policía, los alcaldes no son independientes, sino que están vinculados a estas mafias. En ese contexto, la prensa regional trabaja en condiciones muy pobres. Me parece que se parece un poco al tema colombiano y mexicano también. En el caso, tú me dices la diferencia entre Humala y Kuczynski. En este gobierno hay más iniciativas legislativas que atentan contra la libertad de expresión, pero no por Kuczynski, sino porque el partido de Keiko Fujimori, que tiene mayoría en el Congreso y que decidió hacerle una oposición férrea a Pedro Pablo Kuczynski, ha arremetido también contra la prensa, sobre todo con este tema que nos vincula a todos los países, que es el caso Lavallato, que es el sistema de corrupción más grande que hemos vivido los latinoamericanos, creo yo. Y en el caso del Perú hay comprometidos funcionarios públicos de muy alto nivel, entre congresistas, expresidentes, el propio presidente de PPK, y entonces, y la candidata Keiko Fujimori. De hecho, hoy habló Barata, que es el que fue gerente de Odebrecht en Perú, y ha confirmado que dio $1 millón para la campaña de Keiko Fujimori. Eso al Congreso le molestó muchísimo de parte de la prensa y arremetieron contra la prensa con leyes absurdas que atentan contra la libertad de expresión. Es decir, hay alerta en Perú. Pero la diferencia de mis colegas venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que el IPIS en el Perú tiene el poder de frenar estas iniciativas. Y no porque el IPIS sea muy poderoso, sino porque hay un Estado democrático donde las libertades... funciona la institucionalidad. Dentro de todo funciona. Entonces, si tú lo comparas con los otros países, por supuesto que estamos bastante mejor, ¿no?
En Venezuela, evidentemente, ni pensar que el IPIS tenga ese poder, ni que tenga esa facultad. Además, creo que uno de los reclamos importantes que hacen es la falta de escrutinio al gobierno, a su quehacer, a su actuar. Así es, o sea, creo que el hostigamiento contra la prensa, las amenazas a periodistas a través de juicios o amenazas físicas, de agresiones físicas, responden a una actitud que está demostrando muy fuertemente el gobierno actual, el gobierno del presidente Maduro, y es la falta total de intención de someterse al escrutinio, de rendir cuentas de la gestión pública o de sencillamente transparencia. Creo que esto además no solamente se traduce en el tema de la prensa, de hecho ya en la audiencia lo revelamos, más de 30 corresponsales extranjeros han sido expulsados del país o no los dejan entrar, no han estado renovando visas para los corresponsales extranjeros y esa es una de las ventanas que más les duele porque es la ventana internacional. Pero de la misma manera no reciben a los relatores de libertad de expresión, tampoco reciben a los comisionados de la Comisión Interamericana, tampoco a los observadores electorales independientes. Entonces, definitivamente pues hay una intención de opacidad y de falta de transparencia. Eso se traduce de igual manera al tema del acceso a la información pública. No tenemos cifras, sabemos que no podemos manejar la cifra de inflación desde hace 2 años, el boletín epidemiológico, las memorias y cuentas, que es otro mecanismo que los periodistas tienen a través de las propias cifras oficiales de hacerle seguimiento a una gestión pública. Cuando hay un país afectado como Venezuela, y les pido que miremos allá, que es donde está nuestra teleaudiencia, cuando hay un país afectado como Venezuela, por ejemplo, el apoyo de los demás medios de la región, de las demás organizaciones, ¿es importante, Adriana? Me parece que sí. Nosotros estamos metidos en un proyecto importante que se llama Voces del Sur, donde estamos tratando de hacer incidencia a nivel local, pero también a nivel internacional. Y esta ocasión es una de esas oportunidades. Nosotros tenemos que visibilizar, protestar, demostrar nuestro disgusto con lo que está pasando en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin duda, en el Perú, en abril, es la Cumbre de las Américas y la prensa tiene que demostrarle a Maduro que estamos en contra de lo que está pasando con la libertad de expresión en su país. Esto no puede quedarse así como que no pasó nada o como que es un problema de ese país. Yo creo que ya trascendió todas las fronteras lo que está pasando en este momento. La crisis de Venezuela es tremenda y por supuesto que trasciende la libertad de expresión. El Perú tiene una migración venezolana enorme, ahorita es un éxodo y está pasando en todos los otros países. Entonces, si no hay una movida internacional, que claro, por lo menos le toque un poquito a Maduro, ¿no? Por la situación. Es una situación, siempre lo digo, que afecta a la región en general, a Colombia, Perú, Argentina, a cualquiera de nuestros países. Lógicamente, porque además estamos viendo que es el modelo de un gobierno neosocialista como tienen algunos países de la región y que sin duda alguna no es el camino, ¿no? Adriana Marianela, gracias por estar con nosotros, gracias por ampliar lo que hemos escuchado en la audiencia.